Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Nelly Canseco, ¿cómo te va? Bien, gracias. Qué risueña, Nelly. Qué sonriente. Maripaz Albarrán, bienvenida, ¿cómo te va? Estás atacada de risa con Nelly, a ver, cuéntenme. Qué bueno que estés sonriente. Pues eso, muchas gracias y muy contenta de estar aquí. Excelente. Además la fecha merita, ¿no? Sí. Claro. Yo y creo el que tema. estamos de buenas todos, ¿sí o no? Eso. Además, a ver, que nos diga Héctor, ¿tú también, Héctor? Sí. Entre tanto adorno, entre tanta villancico, ¿cómo no estar de buenas? Por supuesto, excelente. Amigos, el tema de hoy, ¿cómo será el que nace en Belén? Ándale. ¿Qué tal? Uf, buena. ¿Suena buena. bien? Se va a poner bueno y muy de temporada este tema con Maripaz Albarrán, que ya saben que es garantía porque nos comentas muchos recovecos, muchas cosas de los significados, de lo que conlleva, de lo que nos invita a una reflexión profunda y trascendente. Bueno. No, qué bueno. Y hoy no será la excepción. Qué Maripaz. Compromiso más grande. No, pues pero de verdad, asumes. me traen muy motivada, o sea, entre los comentarios de la gente, todo lo que recibo, también cariño, ¿no? A nivel personal, todo esto es muy, muy lindo, la verdad que lo agradezco muchísimo. Y bueno, pues aquí estamos con este programa de un título bastante, pues, novedoso, ¿no? Como ¿cómo será? Aunque nos vamos a dar cuenta que mucho de esto ya lo sabemos, nada más lo bueno es ponerlo junto y hacer esta intencionalidad de, pues, hincarnos ante el pesebre de una manera más solícita, ¿no? Más integral, más como nosotros sabemos a todo lo que estos ritos de celebración de fiestas nos van a llevar, porque verdaderamente la parte cronológica se trastoca un poco. Evidentemente no nos esperamos 33 años de un celebrar el nacimiento hasta que celebramos la Semana Santa, pero yo creo que es importante no tanto hacerlo bolas, porque cada una de las celebraciones trae en nuestro corazón y en nuestra reflexión algo importante y como algo específico, pero no olvidarnos de la magia, de la grandiosidad que hay alrededor de todas estas fiestas. Claro, y pues no es la llegada del Salvador del mundo, la llegada, ¿no? por supuesto. Bellísimo. Sí. Nos ha nacido un Salvador, como le dijeron a los pastores, exactamente. Exacto. Sí, a los pastorcillos. Eso. Muy bien, pues mira, la idea del cómo será el que nace en Belén, o el que nacerá en Belén, a poca fecha del día de hoy, es pues una reflexión curiosa, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿Cuántas mamás no nos hemos preguntado, ¿no? ¿Se parecerá a mí, a ti? ¿Cómo será de carácter? ¿Le podré encargar alguna cosa o va a ser de los que se deslinde lo más rápido hacia los amigos? ¿Cómo será? Esas cosas siempre que estamos en espera de un bebé nos vienen, nos abordan la mente. Y entonces, pues qué mejor que hacerlo de la manera más natural y más humana también este adviento, ¿no? En esta espera. ¿Cómo será? Y bueno, pues es más, lo voy a iniciar con una pregunta. ¿Ustedes creen que podemos saber cómo fue Jesús? Vamos a hablar en dos términos. Primero la parte física y después la parte de personalidad. ¿Y tú crees que físicamente podremos saber cómo es Jesús? Pues por lo que hay escrito, por lo que contaban. Por lo que contaban. Sí, por las escrituras mismas, ¿no? Pero las escrituras, ¿habrá alguna que tenga su descripción? Porque fíjate que me metí a buscar esto y resulta que encontré que hay un escritor de esos medios famosos que se llama Plutarco, que escribió un libro que se llama Vidas Paralelas, en donde estrenó el género de la descripción de su personaje como parte integral de la narrativa de lo que iba a suceder en el devenir, pues, de su escritura. Entonces, anterior a Plutarco, no hay un solo registro de que los textos contaran como algo importante la descripción física para nosotros es lo primero, ¿no? Era gordo, flaco, alto, delgado, es moreno, ¿de qué tipo de tez tiene?
Obviamente nosotros si quisiéramos recapitular acerca de Jesús tendríamos que ver pues los genes judíos, porque por supuesto que es una sociedad y hasta ese punto cerrada en cuanto a intrusiones genéticas, digamos. Entonces el color del pelo más o menos lo podemos ver, pero muchos lo han dibujado como de pelo muy negro por estar en esa zona del planeta que es este Oriente Cercano. Y sin embargo, al menos los que yo conozco, no hay ese color tan recalcitrantemente negro. Son de pelo castaño, inclusive algunos rubios. No estoy diciendo que Cristo haya sido rubio, pero del pelo castaño sí podríamos decir. Castaño oscuro, si tú quieres. De la tez, muchos lo han pintado y de una vez les quiero decir, hay en la BBC de Londres, creo que sí fue ese aparato informador, el que dijo que habían encontrado una osamenta, no sé si se acuerdan, que hace poco tiempo relativo estuvo en todos los medios, el decir, ya sabemos cómo es Cristo, y salió un neandertal, pero con un color que no tenía ni al caso, no por denigrar ninguno de ellos, pero es que ese tipo de rasgos no pertenece a la raza judía. Y por otro lado, era o sea, tú lo veías y dices, ay, no me llama el extender la mano y que yo vaya con él. O sea, vamos a ver. No cuadraba, pues. No cuadra. De alguna manera es esta cabeza que luego Jorge Loring dice que más bien podría ser Barrabás, que ese no tiene para nada el halo y el espíritu de Jesucristo. Que vamos a ver que sí hay manera, a nuestra buena noticia, de que sí hay manera de saber cómo fue físicamente y con certeza. Oye, ¿y qué hay? Digo, ya es meternos en otro tema, pero te pregunto. Ya ves que hay historias de quien ha tenido contacto, que como que mueren y regresan. Ajá. Y narran la historia de lo que vieron. Y pues incluso hay hasta películas, ¿no? Que están basadas en hechos reales, como la del niñito. ¿Cómo se llama? ¿La del cielo sí existe? El cielo existe, ajá. Y entonces, pues se ve en una imagen como él describe a alguien que sus papás lo interpretan como Jesús. Pero que además eso sucedió con distintas personas que murieron en diferentes culturas, exacto, y que todos veían algo similar, parecido. Exacto. Bueno, pues mira, tiene sentido, ¿no? Podría ser una parte que por supuesto no es para quitarla nada más hacia el contrario. Yo creo que sí hace sentido. Y Catalina de Emmerich también presenció, pero tampoco ella hizo un relato físico. Fíjate qué curioso, se lo quedó. Dijo lo que como dicen, pormenores dio detalles de lo que dice el Evangelio, pero nosotros tenemos una fotografía prácticamente de lo que es el rostro de Cristo y está en la Sábana Santa. La sábana santa, que se le conoce también como en Mandilion, porque está acuérdense que era una parte que cubría la cara y luego una que cubría todo el cuerpo. Entonces no solamente tenemos la fotografía de la cara, sino también de todo su cuerpo. Entonces, de la sábana santa se han hecho cualquier cantidad de estudios y todos coinciden en que es el tiempo con la manera de la cosa más rara de cómo fue enterrado. ¿Por qué? Por la prisa de bajarlo de la cruz. Entonces, en un momento dado se embalsamó sin gran limpieza. Sí, gran descuidados, exacto. Y ya luego volvieron a ponerle todos los perfumes y ya fue cuando se encontraron con la sorpresa de que ya no había un cuerpo. a quien de alguna manera pues darle sepultura porque había resucitado. Entonces la sábana santa es auténtica. Hay muchas maneras de comprobarlo, pero que es verdaderamente una fotografía que puede hablarnos del cómo será aquel que nació en Belén. Entonces, de alguna forma podríamos decir que es recuperada la imagen de estas manchas, que inclusive la cosa más rara, cuando han hecho fotografías, el resultado de la fotografía tiene un volumen distinto que la sábana real, que el Mandilion real. Entonces, de alguna manera, por allí, y de manera robótica, le llaman los españoles, pero computarizada, le podríamos decir nosotros, hay dos personas. Hay un alemán que se llama Brunner, y hay un armenio que se llama Agenian. Estos dos artistas reconstruyeron
aparte de estas manchas que de alguna manera toman cierto relieve y tienen un suficiente material para reconstruir el rostro, han hecho, y pues lo pueden googlear ahorita, lo que hacemos es en uno de los cortes, buscamos la imagen y la lanzamos en redes sociales, pero perfecto, si ustedes buscan Brunner, así como suena, rostro de Cristo, pues salen en las imágenes de internet cualquier cantidad que no se parecen en nada a ese neandertal que de alguna manera es, inclusive ese cráneo y esa cosa, esa cara, parece de delincuente, es como repelente, es como vulgar, o sea, nada que ver con este rostro de Cristo. Estos rostros que, bueno, por supuesto ya pintado, recuperado de esto que les estoy diciendo, se le ha notado tal grandeza. Es que se le ve, como lo narra Jorge Loring, dice, tiene tal nobleza, tal majestad, y al mismo tiempo combina dulzura y virilidad. O sea, verdaderamente se nos antoja más cada vez que vemos a un artista representando a Jesucristo en una u otra película o en uno que otro que, bueno, muchísimos que lo han pintado, que lo ves y dices, sí, pero lo que me deja es más huella que lo que estoy viendo. O sea, siempre hay cierta fraude a la hora de hablar o a la hora de tratar de, porque Cristo siempre lo va a superar. Entonces es genial esta parte de decir que es con la huella tenemos los suficientes indicios para hacer este retrato. Y este retrato pues es esto, ¿no? Y no solo de su cara, sino también de su cuerpo. Y en el cuerpo... Que te acuerdas que lo pudimos compartir contigo, sí, estuvimos por ahí juntos en la exposición que fue, de ahorita me vienen todos esos recuerdos. Sí, era impactante porque claro, podías dibujar en tu mente porque lo que estabas viendo, lo que estaba ahí al lado de Catedral, estuvo aquí en México y luego estuvo en otros lugares. Las imágenes que los tenían aquella sábana que guardaron los templarios por mucho tiempo, a raíz de esta, como Génesis, esto se fue proliferando la misma imagen y ya luego los artistas copiaban aquella, pero sí es un parecido desde el Pantocrátor. O sea, sí hay un gran parecido con lo que tienen Brunner, por eso quiero que comparemos la imagen, porque es muy parecida. Correcto. ¿Qué les parece si vamos a una breve pausa y continuamos con más? La Navidad es, por un lado, una celebración religiosa, pero también es la etapa del año en que dejamos un poco de lado las preocupaciones cotidianas para reavivar el espíritu de solidaridad, de renacer en las buenas acciones y hacer llegar a nuestros amigos, familiares y conocidos nuestros mejores deseos. Para que vean que esto es totalmente en vivo y espontáneo. Que no quedó. No veía que en una toma me salía. ¿Desea saber más de excelencia personal? Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien, escríbenos a la dirección electrónica epersonal@excelenciapersonal.org.mx. Aquí con Maripaz Albarrán, amigos, platicando acerca de cómo será el que nace en Belén. Maripaz, entonces nos decías, coincide sí, las imágenes coinciden. De alguna forma es así como, pues eso que vimos justamente, y sí me estaba yo también acordando de ustedes cuando leí lo de la sábana santa en ese Además estuvo bonito porque nos fuimos a comer después. Ay, estuvo genial, hay que organizar. Y además fue abierto a la gente. Sí. Hubo redescuchas que nos acompañaron. Asunción estuvo por ahí, entre otros. Los conocí también ese día, fui también muy feliz por eso. Y bueno, además de las coincidencias que hay en el arte, y pues con esa consistencia, también el cuerpo podemos conocerlo. Se le nota una estructura atlética, una armonía de proporciones, y en palabras del doctor Marañón, que es un sexólogo que ve perfectamente lo que es un hombre maduro, una mujer madura en este caso, decía, es un cuerpo perfecto de varón. O sea, sí es la encarnación misteriosa y mística de Dios, pero en un cuerpo bien, en una persona plena. No era como muchos han querido pensar, como muy, muy rarito, que porque como no se casó, que seguramente tenía algo así que a nadie le gustara, o cosas que de veras pues no sé de dónde coincide. Salen, pero sí las he llegado a escuchar. Sí, que no sí, viene que es ni absurdo, al caso, ¿no? Claro.
Entonces, Cristo, podemos estar seguros que tenía un rostro agradable, o sea, sí, de alguna manera vemos que se llevaba a la gente de calle, que con una mirada podía verdaderamente captar la atención y mover corazones, ¿no? Y mover masas, sí. Entonces, no es que fuera, como dice Loring, un guaperas, me encantó el título que le pone, no es que haya sido un guaperas, dice, pero atractivo sí. Eso no tengamos duda, sí, atractivo, sí. Entonces, de alguna manera es más leal y más fidedigno y más estudiada la sábana para saber que su rostro era así de elegante que un cráneo que coincide con la fecha, pero yo no sé ni siquiera de qué raza ni de qué cosa es. No venía ni al caso. Entonces, ese cráneo de la BBC, por favor, vamos a quitarlo de nuestra mente, porque si tú pones rostro de Cristo, te sale. Y luego hasta en Wikipedia y todo esto, sale esto que está un tanto equivocado. O sea, un mes más completamente, pero no tiene mayor fundamento a que el carbono 14 coincide. Eso, qué bueno que coincida. Hubo muchísimos habitantes en ese momento, igual, pero de la sábana no tenemos duda que haya sido él, ¿no? Sí, aparte de todos los estudios que han hecho con la sábana, o sea, son contundentes. Exactamente. Sí, eso fue lo bonito también de ir a la exposición y enterarnos de tantas cosas, ¿no? Sí. Y además el libro que tenían ahí era una belleza. Sí. ¿A poco no? Creo que tú te lo quedaste, ¿no? Me lo quedé, lo compré. Por eso me refiero. Sí, vaya, no lo regalaban, ¿no? ¿Te lo robaste o te lo llevaste? No, yo digo como que... No. Sí, además me costó mi dinero, no estaba nada barato. Es que acuérdate que mis papás también fueron, entonces por eso también fue Es que regresaste con ellos, ¿no? Sí, claro que regresé, yo no pude quedármelo. Exacto. Yo le dije, papá, tú tienes que venir porque tú me lo presentaste y yo quiero que veas conmigo esta fe hecha materia, porque es eso. Siempre pensamos que la espiritualidad y la fe dependen solamente de un buen tino, de una oración, y bueno, claro que hay manera de fomentarla, pero cuando hay estos vestigios que son irrefutables, pues qué maravilla estar cerca de ellos. Por supuesto, pero sí lo compraste. Sí lo compré. Oye, la moneda, ¿no? También. Ay, la moneda. ¿Qué tal lo de la moneda? A traer hoy. Yo también la tengo, sí. La moneda es un denario. Así que es una réplica, por supuesto, porque un denario si hubiera salido en un no sé cuánto dinero, pero es una réplica. Yo con la réplica soy muy feliz y la tengo a la vista de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahorita vamos a entrar porque por ahí viene ese ejemplo también. Bien, claro, porque entonces, ahí también implica el rostro. De manera, justamente. Pues sí. Bueno, del César, pero sí. Vamos ahora a la otra manera de decir cómo será ese que nace en Belén, que ya dijimos físicamente que sí va a ser un guaperas. Aunque el dolor indica que no tanto, a mí sí me mueve la imagen de Dios. El caso, bueno, de Cristo, ¿no? Entonces, las cualidades, vamos a ver, pues algunas de ellas enumeradas, de las cualidades como son en cuanto a inteligencia, sentimientos, a manera de comportarse, manera de dirigirse a los demás. Entonces, pues los enumeré y llega a 7, que justamente es el número de la plenitud, ¿no? El 4 más el 3. Entonces, van a ser 7 características de las cualidades no físicas, ¿no? Sino más bien de carácter de él. Entonces, el número 1 va a ser cómo será su fortaleza, que hay muchas maneras de dar con esto. Es que Cristo era tremendamente fuerte y no dicen los textos que sea un hombre corpulento, pero de fuerza hay muchas veces que tienes la comprobación de que él era extremadamente fuerte. De alguna manera dice el texto que se desplazó de Jericó a Jerusalén en 6 horas. Eso nos da muchísimos datos, porque de Jericó a Jerusalén se ha medido que son 36 kilómetros. Por lo tanto, si lo hizo en 6 horas, es que iba a 6 kilómetros en una escarpada, o sea, en un ascendente de la diferencia de altitud de 1000 metros. Eso todavía lo podemos medir hoy. O sea, eso no es invento, pues. Y el ir con un paso firme, nuestro querido explorador, que es Héctor Gamper, nos puede decir, en el desierto sin parar, porque si hubiera parado, pues mueve la media de estas 6 horas, y que de alguna manera el caminar con este tipo de, no con los tenis, sino con grava suelta, los tenis me refiero, toda la tecnología que hay hoy para el montañismo. Para hacerlo menos incómodo, exacto. Entonces es desierto, es de subida. Desierto implica no hay sombritas, ¿no? Y de alguna manera a un paso firme. Eso no te lo hace un escuálido. Sí te lo está haciendo una persona que tiene fortaleza, ¿no? Entonces, esa manera de caminar y de además cargar toda ¿qué te diría? La fortaleza también la quiero ver, el empatizar con alguien y no quedarte... No sé si te pasa cuando estás muy concentrado o ayudando a alguien que quedas desfallecido.
que quedas verdaderamente. En cambio, él se iba de un lugar caminando, llegaba al otro y en el otro había todavía enfermos que curar. Entonces, la fortaleza creo que es una de las principales características del niño que algún día será este adulto que nos ha dejado una huella enorme, ¿no? Pues sí, también cuando se pierde en el templo. Sí. ¿No? Y que lo que está haciendo es enseñar y predicar. Y era un chavito, o sea... Sí, eso más bien va a ser, yo creo que en esta nueva, en el número 3 hablo de su inteligencia, yo creo que ese ejemplo lo vamos a meter. Podemos poner el número 2 como su inteligencia. Yo traigo el 2, el ser valiente. El ser valiente también es esa parte del templo de decir, pues estoy hablando de las cosas de mi padre y enfrentar también de alguna manera a José y a María. A los maestros y a ellos, al decir esta desobediencia inteligente que de verdad se le debe haber salido el corazón a sus papás, de saber que no venían en el regreso de esas caravanas, ¿verdad? Sí, además imagínate, no había nada de celulares, ¿cómo lo ubicas? ¿Dónde lo encuentras? Y todos lo han visto, Sí, hasta que dijeron, pues lo vi en el templo, pues ahí en el templo y tal. Y en el templo habremos de saber que los que leen esto y los en donde están, es el patio de los sacerdotes, ahí no entraban mujeres, ahí no entraban los que no estaban purificados. Y eso es mucho, porque nosotros lo damos por hecho que entró, no, para entrar se necesita cierto estatus, y el rollo de decir yo entro y digo esto. También otra parte de esta valentía la tenemos en el pasaje de los mercaderes, el cómo hace unas cuerdas para generar un látigo, que dices, ¿cómo un látigo? Pues sí, pero tú sabes, y no es ninguna cosa peyorativa, inclusive puede ser algo bueno, el decir, el cuidado que tienen los judíos por el dinero. La verdad que sí, en todas las épocas y en todos los países, y eso queda claro. Sí, son administradísimos. Un mercader que le abras las jaulitas para que los animales se salgan y que le voltees las mesas, se amotina, pero solo con la mirada, con el de junto. Entonces él sabía que se iba a meter a la cueva de ladrones, como le dijo que habían convertido el patio del templo de su padre, y eso se requiere una valentía impresionante. Entonces este niño va a ser muy valiente de estar proclamando el nombre de su padre o de alguna manera impidiendo la profanación de su templo. Exacto. Y qué buen ejemplo, ¿eh? Vamos a ver que luego un ejemplo nos puede servir para varios renglones, ¿eh? Correcto. El tercero, que también yo creo que te decía yo lo del pasaje de cuando está niño, es su inteligencia. Su inteligencia es porque de alguna manera, y sobre todo gracias a los fariseos que estaban duro y dale queriendo ponerle pruebas para que fallara, para que tuvieran el argumento perfecto de acusarlo, de alguna manera él siempre supo salirse de una forma elegante por la tangente, que no fuera esas respuestas que si contestabas que sí, malo, si contestabas que no, peor. Sí, que tenían trampa por todos lados. Tenían trampa por todos lados. Así Una es. de esas es, ¿qué dices de pagarle el tributo al César? Y ahí viene, ¿no? El decir, sí, como diciendo, a ver, te quieres meter si en le broncas digo con el César. no paguen, qué bronca. Si les digo sí paguen, bueno, entonces este no es ningún Mesías. Entonces decir, bueno, acérquenme una monedita y vamos a ver, ¿de quién es esta cara que está aquí? Ya sabemos que el imperio traía siempre la efigie del César. Entonces le contestan, pues del César. Bueno, pues dáselo, si está su cara es que es de él. Claro. Dale al César lo que es del César, pero no se queda ahí. Y a Dios lo que es de Dios. Como diciendo, si me querías preguntar quién va primero, son ámbitos distintos, pero ambos tienes que cumplir. Hay tamaños, ¿no? Hay tamaños, y hay este diferencias. está acá y este es otro. Una cosa es la parte de me tengo que bañar y no por rezar no me voy a quitar la urticaria si no me pongo la medicina o si no atiendo mi alimentación. O sea, hay cosas que son de la tierra y hay cosas que son de Dios. Claro, y que son más trascendentes y que son de vida no le espiritual. cambio el pañal a mi niño, pero voy a rezar que no se roce, no puede ser. Claro. Entonces, en esta yo creo que nos separa perfectamente el decir, a ver, no te confundas. Y puedes perfectamente con las dos. Si él pudo con dos naturalezas, que no pongamos con dos aspectos nosotros, ¿no? Por supuesto. Volvemos con más. Que en esta Navidad la gente tome conciencia de sus errores para poder corregirlos y ser mejores personas. Hace rato creí que nos estaba haciendo señas con el... Ajá, yo también, pero lo estaba colocando para poder ver. Que se patinaban con las piedras, ¿no? Algo me decía con sus dos manos de que el campeón... ¿Deseas saber más de excelencia personal? Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien, escríbenos a la dirección electrónica epersonal@excelenciapersonal.org.mx.
Aquí continuamos, amigos, platicando con Maripaz Albarrán acerca de cómo será el que nace en Belén. Y qué bonito se pone, Maripaz, esta reflexión que nos hace, sí, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, y cómo en innumerables ocasiones le dijeron a Jesús, que esté libre, el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra, Justamente por ejemplo, esa es ¿no? otra parte de su inteligencia. Sí. Bien pensado, Gerardo, bien, porque otro pasaje que denota su claridad de pensamiento Sí. es en esto de la adúltera. Era una ley muy fuerte, no era lo malo es que sigue siendo que aquel que lo pescaran en esta manera de ser infiel, entonces lo enterraban la mitad del cuerpo para abajo, no se podían mover. No, creo que es más, creo que es hasta los hombres. Ni quiero el detalle porque me molesta muchísimo eso. Pero la idea es que sí moría de lapidación, o sea, qué manera más horrible. Sí, muy cruel. ¿Y cómo nos educa él a partir de esto? Con otro rasgo muy inteligente, que dijeron, oye, la ley obliga, ¿tú qué piensas? Qué bueno que le preguntaron. Claro. Porque entonces él pudo contestar, pues miren, y entonces empieza a escribir. No dice el evangelista lo que escribe, pero nosotros podríamos atinar. Si en un momento dado todos se acercan con la curiosidad de qué está escribiendo y te dice palabras clave que solo tú puedas entender y te pone, por ejemplo, Samuel estafa, que dices, ay Dios, yo estafé a un Samuel, vaya haciendo que este hombre sepa y que si yo me quedo aquí, me empiece a confrontar y que esto se sepa y donde me descubran, y entonces se empieza a ir. Y todos empezaron y como dijo, a empezando por de los allí. mayores. Sí, que de alguna, sí. Además. Y luego, por ejemplo, no sé, el nombre de Raquel o el nombre de quien me quieras poner, de Miriam, y entonces alguien decir, no, por supuesto que yo tuve que ver también, y a ella la pescaron, a mí no, pero si yo me quedo aquí, voy a acabar. Entonces dijo, bueno, está bien, el que esté libre de culpas, y que escribió pues las culpas. Y lo que vimos en lo del Vaticano es que para consagrar el San Pedro Vaticano se puso arena y el Papa comenzó a escribir. Es un gesto genial de decir, ayúdanos a estar libres de culpas, y no para tirar la piedra, sino para estar contigo. Entonces, de alguna manera, esto de escribir en la arena, pues no sé, denota que Cristo sabía escribir, pese a que no tenemos ningún documento escrito por él, pero está la certeza de que escribía porque la gente vio y entendió lo que decía y se fue quitando de ese núcleo de culpa. Sí, de acusación. Y como además. Bien dicen, cuando yo señalo a alguien con el dedo de decir tú, 3 dedos me señalan apuntan a mí, para ¿no? acá. Entonces eso no es novedoso, pero ahorita creo que es como muy, muy, muy atinado. El decir, si tú crees que estás libre, pues entonces, a ver, tira la piedra, vamos a ver. Pues resulta que todos tenemos algún pecado, alguna falla que estamos queriendo, entonces no soy digno de acusar al otro, ¿no? Claro, de juzgar. Pero esa es la enseñanza de este niño, que será muy grande y será muy inteligente, muy valiente, muy fuerte. Vamos entonces al cuarto. Al cuarto. El cuarto, también por vestigios de los escritos, sabemos que era tierno. Muy tierno, porque los niños lo perseguían y lo jaloneaban. Tú sabes cómo son los niños. A ver, ven, y entonces vas caminando y por poco te tiran, ¿no? Y los apóstoles, a ver, niño, váyase para allá. Los niños no tenían casi estatus, no era como ahora que la ropa de ellos costaba igual que la nuestra, no para nada, y cualquier cantidad de empoderamiento que les hemos dado. Algunos buenos, algunos es más difícil, ¿no? Que no agarren el tamaño de, pues eso, de un ser educando, ¿no? Muchas veces tienen de más, pero en ese tiempo es un hecho que los niños prácticamente hasta que empezaban la adolescencia, o sea, claro que los veían como una fuerza de trabajo importante, pero, y claro que se encariñaban de ellos, tenían su nombre. Sí, pero figuraban en la adolescencia. Pero figuraban ya que verdaderamente eran más. Entonces era muy fácil, pues, ningunearlos, ¿no? Y decir, váyanse para allá. Y él acuña esta frase, ¿no? Pronuncia el dejad que los niños se acerquen a mí. Esa es una maravilla, ¿no? Entonces, junto a su fortaleza, junto a esa inteligencia, vemos que también era un hombre delicado, un hombre que tenía el despeinar a alguno y el decir, a ver, vamos juntos. No, por supuesto que pueden caminar junto a mí. Entonces, podemos saber que él era tierno. Y por otro lado, algo que no se menciona mucho es el sentido del humor. Sí se cuenta con que él tendría sentido del humor, en primeras porque un hombre completo es un hombre feliz y la plenitud se nota, se te sale y se te sale a punta de sonrisas, a punta de guiños de ojos, y él fue plenamente humano, entonces supo perfectamente lo que era carcajearse. Pero lo que tenemos, y un pasaje que comenta Loring es muy chistoso, porque dice que él siente que le vio la cara a Felipe,
porque él cuando le dijo, oiga, señor, no hay que comer, ¿no? Que todavía dice, pues, a ver, vamos a alimentar a todos ellos, pero es que no hay más que 2 pescados y 5 panes. Entonces, ¿qué dice Felipe? Por favor, pon a repartírtelo, vamos a partirlo para que la gente coma. Pero son más de 5,000. Ahí dice que le pudo haber dicho así entre nos, mira, tranquilo, yo aquí voy a hacer un milagro, entonces ya, serénate. Lo lanza con la cosa de que no sabe que va a quedar tan bien parado porque las cosas empiezan a multiplicar. Entonces, qué genialidad. Inexplicablemente, ¿no? No, y además el decir, oye, dime, pues digo, yo te estoy aquí a tu servicio. Sí, claro, pero no me dejes con el nervio, Y ¿no? entonces fue diciendo, pues, a ver, ¿no? Entonces yo creo que podríamos tomarlo como una especie de broma, si él sabía perfectamente que iba a multiplicar los panes y los peces, que haya lanzado así nada más. Y que iban a sobrar, inclusive. Sí, cómo no, que iban a sobrar, porque él en magnificencia y en generosidad nadie le gana, ¿no? Así es. Entonces la idea es que hay otro pasaje donde ahí esta pagana, le llamaban a la parte de afuera, lo que es no dentro de Jerusalén, y en estas visitas que hace, que inclusive el texto de Mateo, dice que fue hasta la ciudad, hasta las 10 ciudades de Grecia, era la tetrarquía, ¿cómo le llaman? Las 10 ciudades principales de Grecia, o sea, se tardó un rato en ese recorrido, pero en esos momentos se encontró con una que era fuera del rito judío, y entonces le dijo, Señor, ven y cúrame. Entonces le contesta él, y el texto es muy fuerte, no está bien que a los perros se les dé lo que le corresponde al Señor. Si lo hubiera dicho con un tono de voz, con una altanería tremenda, ella hubiera dicho, pues, ¿sabes qué? Tal, y le hubiera contestado lo que fuera, y hubiera sido más fácil quitarlo, inclusive, de la redacción claro. del mejor omitirlo, porque ¿qué dijo? ¿No? Y sin embargo, se atreve a ponerlo, y yo cuando lo leí dije, wow. Luego, Roberto Farril, tuve bueno, no es suerte, porque justamente lo estoy también buscando, nos explicó a los que estábamos oyendo esto del Evangelio, el que se le llama perro a los que no eran judíos, así de sencillo. Y ella sabía que para un judío de llamar perro quiere decir no eres de judío. Sí, no. Sin embargo, el texto sigue y dice, pero los perritos pueden comer las migajas que se caigan de la mesa del Señor. ¿Por qué ella sigue el diálogo en vez de indignarse? Porque seguramente el tono de voz era envolvente y cariñoso, porque de alguna manera cuando a ti te dicen sinvergüenza puedes pararte y dar un bofetón, pero si te lo dicen eres un sinvergüenza y lo no verbal acompaña a las palabras de una manera envolvente y que no es lasciva, entonces puedes inclusive prestarte a la que está diciendo y decir, oye, pero los perritos también comen las migajas, quiere decir que era un diálogo amoroso entre los dos, aunque tuviera la palabrota de que a los perros no se les da de comer, o sea, le está diciendo perro. Y O'Farrill te dice, ella es la embajadora de todos nosotros, que no somos judíos, y que después de las dudas que él tenía acerca de todo este pasaje sigue de cuando la multiplicación de los panes, justamente, donde los apóstoles dicen, no, Señor, quedémonos aquí. Y él dice, no, es momento de irse. Y te dice el texto, los apóstoles estaban embotados, nadie entendía nada. Fue demasiado grande el milagro de la multiplicación y ellos ya querían quedarse con aquel que multiplica, pues que al rato le doy un diamante, aquí el paraíso. Al rato le doy una escritura de la tierra, al rato le doy una mujer hermosa, ¿no? Todo me lo va a multiplicar. Sí, claro. Esa confusión de decir es el pan vivo de lo que estoy hablando y no de tener demasiado hasta que sobre, ¿no? Entonces, como hubo esa confusión, dice que él los mandó, digamos, en la barca y él se queda en el monte, que es la referencia que tiene el Evangelio para decir en contacto con Dios, en esta oración profunda y en solitario, y saliendo de allí, se topa con esta mujer que le dice, las migajas también son para nosotros. Entonces O'Farrill hace la conexión y dice, Cristo pidió a Dios que lo iluminara por dónde era, se encuentra con la mujer que le dice, ¿por dónde eres? Que no solo eres para los judíos, eres para el mundo entero. Y gracias a esta embajadora, y le dice, la perra embajadora, y es la manera más de agradecimiento que le digo a esta mujer, que de alguna manera nos abrió la puerta a que Cristo se dio cuenta y cayó en esa conciencia de decir, mi palabra y este paso por la tierra es para toda la humanidad, para no solo por los judíos. Entonces, qué grande, ¿no? Por supuesto, qué bárbaro. Te quedaste pensativa, Nelly, ¿a poco no? Sí. Volvemos después de una breve pausa.
Las mejores y más recordadas fiestas navideñas son aquellas en que tenemos a nuestro lado a los seres queridos. Sí, y va quedando bien encausadito, exacto. ¿Desea saber más de excelencia personal? Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien, escríbenos a la dirección electrónica epersonal@excelenciapersonal.org.mx. Continuamos aquí en Excelencia Personal. Esto que estás mencionando ahorita, repítelo por favor, Maripaz, porque justamente es lo que termina de dar ese significado a lo último que nos decías. ¿Qué le decía yo a Maripaz? Que es un texto que comúnmente escuchamos, pero realmente pocas personas interpretamos. Lo interpretamos así, como lo acaba de escribir Maripaz, ¿no? Sí, copiado de O'Farrill, ¿no? Pero sí, encantada, porque el chiste es escucharlo y hacer lo propio. Entonces, claro. Sí lo digo con todas sus letras porque me cuadra, pero el jefe de la neurona de eso fue Roberto O'Farrill, que es verdaderamente recomendable, síganlo por todas las redes. Sí, sí, lo sigo. Pero bueno, decía Maripaz que el hecho de que este diálogo entre Jesús, pues es entender que esas migajas nos caen a todos, porque Dios se nos dio. Sí, que de alguna manera sí, ella que vino por todos. Ajá, ella desde antes de oírlo hablar, sabía que ella era, es como de nosotros decir de los extranjeros o hasta hoy se habla así, hombre, es como de los que no son estos, son aquellos, por ejemplo, los porros o el no sé cuál, tienen apodos. No, los de la otra universidad y luego son los del Poli, pero los de Poli no nomás por pertenecer, sino, o sea, todos tienen su nombre, su apodo. Entonces, los que estaban fuera del territorio, ella sabía que era llamada. Inclusive dice él que hay un historiador al que cita, que es buenísimo, que ellos a su vez de Samaria, es ella, no me hagas mucho caso, ahorita reviso ese dato, pero en esa otra zona también le llamaban perro a su vez a los judíos, o sea, era un perreadero de todo mundo. Exacto. Entonces, cuando ella le dice, oye, pero de las migajas también comemos nosotros, ¿por qué le llama embajadora a O'Farrill? Porque gracias a ella nos estamos dando cuenta todos nosotros, y él dice, yo soy perro y hasta muevo la cola feliz, porque de las migajas que no aceptó el pueblo judío, que era un Mesías hecho y derecho, yo me alimento y yo creo en su Eucaristía y yo creo en su palabra y en su crucifixión y en que me abrió la gloria. Así es. Verdaderamente creo en él. Si los otros pensaron que era otro profeta, que no, que se rasgaron la vestidura por decir que estaba profanando y que estaba de alguna manera, que era este término que usan cuando dicen sacrilegio, ¿no? ¿Cómo es? Cuando dicen que es cómo se llama Dios y no es Dios. Ellos lo castigaron al grado de llevarlo a la cruz. Bueno, entonces el hijo, el de la mesa, el Señor, no se comió el pan. Fuimos los de afuera los que verdaderamente aprovechamos las migajas y con una migaja tenemos, con una migaja. Inclusive por eso el pueblo judío sigue esperando la venida del Mesías. Entonces porque ahí no está, quiso creer, ¿no? Ahí está, el pan se le hizo nada en su mesa, ¿no? Y muy probablemente ahí sigue, porque para la misericordia que tiene y los planes más geniales y que nos superan en mucho, seguramente sigue el pan, pero lo bueno es que cayó una migaja fuera de la mesa judía y nosotros somos esos perros, encantadas de serlo, de fuera del pueblo judío que nos alimentamos de eso, ¿no? Es verdaderamente increíble. Y bueno, pues eso hablamos como de un sentido del humor o sentido de estar bromeando o parafraseando, ¿no? Cosas que no nada más eran tan rígidas, sino jugar con esto. Porque llamarle a una mujer eres un perro, pero que ella le conteste con el amor, que se quedó impregnado en unas líneas que hoy nos están haciendo reflexionar, es porque lo dijo con buen tono, ¿no? Por supuesto, por eso el sentido del humor. El sentido del humor. Bien. Y luego, ¿cuál sería el 6, acuérdense que escogimos también el número 7 por esto, ¿no? Y de alguna manera, el 7 sí dominan, sí se había dicho, ¿no? Que es el 4 más 3. El 4 es la tierra,
los 4 puntos cardinales, y siempre el 4 es la tierra, y el 3 es Dios, un trinitario. La suma es la suma de la plenitud de un Dios presente en la tierra. Por eso, dentro de lo que investigué, y algunas cosas fueron de Jorge Loring y otras cosas también de O'Farrill, pero de otros autores, escogí 7 por eso, ¿no? Para que tenga ese símbolo. Así entonces, como son 7 pecados capitales también. Y en muchos lados lo ves, ¿no? Y 7 virtudes también. Así es. Que los contrarrestan, ¿verdad? Entonces, el número 6, sí, porque queremos hablar de plenitud, y los pecados no son, pero sí son la manera de pelearlos. Lo que hay que limar. Exacto. Entonces, el número 6 es el enorme dominio que tiene de sí mismo. Es un manejo elegante y verdaderamente perfecto siempre frente a los fariseos, que son un taladro todo el tiempo, pero sobre todo hay 2 escenas que podríamos decir miles, pero creo que los tengo que resumir. Una escena sería cuando Caifás mismo le da un bofetón enfrente de todo mundo y lo insulta, y él pudo haber contestado con una carota, sería lo menos, ¿no? Pero también podría ser humano, ¿no? Pues claro, de regresársela, de detener la mano, de mandar como bien le dijo el demonio, ¿no? Trae todo un coro de ángeles que lo desclavaron inclusive, pero en ese momento que pusieran así a Caifás, que se le salieran unos granos y unas serpientes para que todo el mundo viera dónde estaba el mal, ¿no? Y sin embargo, le dice a esta pregunta que le dice Caifás, que se enoja mucho, ¿no? El que él es el hijo de Dios y demás, dice, si he respondido mal, si he respondido mal, muestra en qué. Mas si bien, ¿por qué me pegas? O sea, si he respondido mal, dime en qué, y entonces sé que me merecí el golpe. Exacto, pero si respondí bien, ¿por qué me pegas? Es una cosa tiernísima, y cuando se lee en el domingo de Ramos toda la narración, es fuerte cuando dice, ¿por qué me pegas? Y de ahí no solo le iban a pegar, más cosas horrorosas. Todo lo que se venía, por supuesto. Horrorosas. Pero bueno, un dominio de sí increíble. También en el beso de Judas, en vez de decirle, ¿qué hubieras hecho tú como humano así, sin nada de gracia? Sí, claro. Cuando viene al menos hubieras matado una mirada. Claro, pues, y claro, decirle, ¿qué te pasa? O sea, y uno de los dos, o sea, y en cambio le dice, amigo, ¿a qué has venido? O sea, usa una palabra muy fuerte de amigo, ¿a qué has venido? Y bueno, no podría dejar en este resumen. Con un beso, así escoges entregarme. Entonces, bárbaro. El número 3 de muchos, pero que sí quisiera ponerlo en la mismísima cruz, que él dice, Padre, perdónales, porque no saben lo que están haciendo. O sea, él, después de que se siente solo y dice, ¿por qué me abandonas? Voltea, los ve a todos y dice, es que no tienen ni idea. Claro. Todavía falta que venga el Espíritu Santo a que los ilumine y se den cuenta de lo que está sucediendo ahorita. Creo que soy el único, junto con San Juan, que es la iglesia triunfante, y junto con mi madre, que están al pie de la cruz, los que más o menos puedo decir que lo sepan. De ahí en fuera, de veras, perdónalos, no tienen ni idea. Entonces, ese gesto de ese dominio. Y otra vez la misericordia, además. Y claro, es esta elegancia de siempre, ¿no? Hasta en el peor momento, elegante, sereno, soberbio siempre. O sea, soberbio en esta parte de esa generosidad, ¿no? Y bueno, el número 7, no sabía cómo ponerle, porque es que es todo en uno. Por un lado es su corazón. Su corazón es una característica enorme de él. Acabas de decir la misericordia, no podemos dejar de hablar de su corazón. Por otro lado, decía yo, la huella que dejó, la fama, el impacto al futuro. No sabía cómo ponerle, pero me voy a quedar con el corazón. ¿Por qué con el corazón? Porque el corazón es el síntoma de la vida. Cuando se para el corazón, se acaba la vida. Entonces, no hay quien trascienda su tumba, a no ser por algunos familiares, y ya después, por más que te trascienda la fama, el cariño se va acabando porque ya no es de los pegados a ti, sino se convierte en fama. Y la fama lo que tiene es admiración. Entonces tú admiras a Miguel Ángel, a Cervantes, a Leonardo da Vinci, a quien hayas dicho wow, pero no es un amor, porque para amar se necesita estar vivo. Pero como Cristo, dicen, murió hace 2000 años, sí murió, pero yo quiero contar el tercer día de esa fecha. Él resucitó. Como está vivo su corazón, entonces yo puedo amarlo como una persona que es real. Entonces no es un recuerdo, yo lo puedo admirar, pero al mismo tiempo lo puedo amar. Miles de chicas y chicos se consagran en vocaciones, en manera de una entrega. El mismo matrimonio puede ser esta entrega en presencia de Cristo, que eso es lo que significa ese sacramento. Sí. Entonces, Él está vivo y por eso lo puedo amar.
Por eso puede haber mártires que entregan toda su vida, no a un recuerdo, no a alguien ejemplar y que pretendan ser como él, no, es pretender estar con él. No es hacer la historia de nuevo. O sea, San Pedro no se dejó crucificar y lo pidió de cabeza por querer ser como Cristo, sino para merecerlo, para estar. Es un amor que pulsa, que es vivo y que lo sientes. Sí, latente. Entonces, de alguna manera, no estamos hablando de una remembranza, sino de una conmemoración que te integra en esta historia por un todo. Cristo vivo, ¿no? Correcto. Entonces, ¿cómo será ese niño que nace en Belén? Inolvidable. El mejor de los humanos y verdaderamente el punto que la parte angélica nuestra puede entender la trascendencia de su estadio aquí en la tierra. Bellísimo, Maripaz. Volvemos después de una pausa. Que el hogar se bendiga con paz y que Cristo mismo entre para ser tu huésped de Navidad. Es que no hicimos la pausa hace rato. Pues cuando dice 5, 4, 3, 2. Sí, ignición, ¿no? No. Es que de repente no nos lo dice así. Pero siempre tenemos ¿Desea saber más de excelencia personal? Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien, escríbenos a la dirección electrónica epersonal@excelenciapersonal.org.mx. Amigos, prácticamente la recta final del programa de hoy con Maripaz Albarrán. Y justamente, Maripaz, ¿cómo englobar todo esto el próximo 24 de diciembre? Lo que decía ahorita Nelly en la pausa, porque justamente tenemos que redimensionar, pasar de los regalos, la cena, y a veces lo único que no hacemos es al invitado al que celebramos hacerlo presente. Yo creo que una manera de honrarlo sería, y si quieres fecharlo en el día 24, podría ser inclusive la sobremesa, podría ser a nivel personal, porque el 24 tiene muchas horas. Acuérdense, las primeras de los regalos de última hora, pues mejor estaciónate un ratito, quédate en el patio de tu casa o viendo hacia lo que más quieres dentro de donde estés. Y yo creo que podríamos redimensionar esto, como bien lo dices, y darle honor a este niñito que nace, tratando al menos de entender por dónde es nuestra fortaleza de cara a él. En dónde está nuestra valentía de ser cristianos, en dónde está nuestra inteligencia enfocada a él, a entenderlo para poderlo verdaderamente hacer vida, en dónde encontramos la ternura que él nos enseñó, dónde está el sentido del humor, que no nos indigne todo lo que hacen y dicen, sino cómo poder ser, buscar esta santidad con alegría, ¿me explico? Y de alguna manera cómo poder tener ese dominio de sí que te vinieron a poner el ejemplo, para poder ser no solamente el que sale diciendo que cómo es posible. Luego también tenemos un poquito de historia con las gentes que se apasionan mucho en vez de que el silencio sea el que les dé la razón. Entonces, ¿cómo volver a nuestro control de nosotros mismos y cómo dejar huella, cómo buscar ese corazón vivo, pero cómo verdaderamente ser espejo de todo lo que hablamos? Porque si bien el niñito es una figurita, gracias a San Francisco, ¿no?, que se pone en un nacimiento y se hace la remembranza, la parte viva, la parte tangible somos nosotros, siendo el rostro de Cristo, siendo nosotros como cristianos esa repercusión del corazón vivo de Él. Entonces yo creo que el querer ser como Él, ¿no?, el imitarlo, como mucho en la Edad Media se hablaba de la imitación de Cristo, pues justamente lograrlo. Claro. Ahí está el ejemplo, sigámoslo. Hay un libro muy bueno que se llama Imitando a Jesús, del padre Luis Jorge González, justamente, claro. Y eso es lo que habla, porque esa es la cuestión, ya vino a enseñarnos cómo amar. Exacto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues seguir sus enseñanzas. Sí. ¿No? Se dice fácil, pero claro que hay que poner mucho empeño en ello. Claro. Muchísimas gracias por el tema de hoy, Maripaz. Y para no verlo como algo lejano, para no verlo como un personaje, como decías al principio. Sí, porque claro. Es más que o como eso, algo que ya pasó hace 2000 años. Un personaje histórico decías, no, claro. Vive y nace adentro. Por y algo me llena de fuerza. Historia. Para llegar a esta plenitud, ¿no? Para llegar a que en la tierra, el 4, Dios, seamos uno. Entonces, por eso, pues acordarnos de estas 7. Igual al ratito hacemos una infografía como para que quede en un, pues acordarme. No solo es 24, sino es a partir de este nacimiento que la tierra cambió. Exacto, y renacer. Muy bien, muchísimas gracias por el tema de hoy. Agradecemos a nuestro productor, el licenciado Héctor Gamper, y nos escuchamos en otra emisión de Excelencia Personal. Les deseamos a todos feliz Navidad.
Excelencia personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia personal es una producción de Calidad en tu Vida. Gracias.